Bueno, ahí se va el candidato, ¿eh? Sí. Y bueno, sí. Tengo recorrida, Marcelo. Grande, por ahí gana con esta actividad. En Barrio Parque, Marcelo. Barrio Parque. Bueno, voy a revelar algún aspecto de una conversación que mantuve el viernes. El viernes fue con Carlos Melconian, que él me llamó preocupado. Mira, pues porque generalmente el que llama preocupado soy yo, ¿no? Yo soy el que llama preocupado a la gente. ¿Viste cómo es la cosa? Yo me sobrepreocupo y llamo y pregunto y rompo, yo qué sé. Pero a veces me pasa que a la inversa me llama a mí alguien preocupado, ¿no? Entonces yo le dije, cuando me llamó y me contó lo que me contó, le dije contarlo el lunes o el martes, porque me parece que vale la pena escuchar lo que el doctor Carlos Melconian me contó a mí el día viernes en una conversación telefónica que mantuve con él, creo que fue sobre el mediodía o la mañana del día viernes. Él usó la palabra, bueno, por ahí que la use él mejor, ¿no? Porque por ahí si lo digo me cabe una sanción, ¿no? Sí, Marcelo. Porque él me dijo que encontraron una especie de, cuando se viste que los estudios económicos, ¿qué hacen? Miran los números, analizan, hacen ponderaciones, cuentas, median inflación, investigan, tienen equipo, gente, no es Melconian solo, son como 50 tipos, ¿no es cierto? Él usó la palabra descontrol, y ahí yo hice ¡ping! ¿Viste? Me quedé impresionado con el término, que me parece que define un poco lo que ellos han encontrado cuando fueron a mirar qué pasaba en el mes de julio, siendo que estamos ya a mitad de agosto. Así que bueno, me pareció importante compartir este comentario con nuestro habitual comentarista económico, el doctor Carlos Melconian, que está en línea con nosotros esta mañana. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, no sé si cometí una infidencia, pero usé la palabra que me contaste. No, varias veces hemos hablado y fuera de estar en el aire, y hace muchos años, y no hay ninguna infidencia, parece cero. ¿Cuál es el problema? Bueno, ¿nos podés contar qué es lo que se han encontrado? No, nos sorprendió, yo te diría por varios motivos, las cifras de gasto público de junio, por varios motivos. Hay motivos estructurales y hay motivos, si vos querés, de discusión civilizada de política económica, y hay motivos de futuro. Los motivos estructurales es que siempre ocurrió con el gasto público, y la verdad que en esta administración y en otra administración, que en momentos electorales el gasto público de repente 3 meses antes te sube, en términos de cómo lo venía haciendo, porque todos los gobiernos le meten ficha a las elecciones, y luego más o menos se restablece, que significa que vuelve a donde estaba. Así cierra el año 2011 en el orden del 30%, 32%, el 2012 lo mismo, el 2013 casi en promedio hasta octubre lo mismo, donde tenés que saber que siempre por arriba de la inflación, en el caso de esta administración, y siempre por debajo de lo que creció la recaudación. Por eso el agujero se fue agrandando sistemáticamente. Lo curioso es que después de la elección de octubre del 2013, no solo no bajó, de ahí que se extrapolaba al 40% anual, manteniendo este parámetro de arriba de la inflación y arriba de la recaudación, lo que hacía que trabajásemos con un agujero fiscal creciente. Ahora, lo curioso son los números de junio. Los números de junio oficiales, si están bien publicados, vienen 56% arriba, con, rubros como subsidios y planes sociales que vienen 114% arriba. Completando un ciclo, yo te diría, en el primer semestre acumulado, de 45% del gasto público, 70% arriba los subsidios. O sea, la primera cuestión sobre este descontrol es que no solo no se puso el freno, sino que va peor. Primera cuestión. La segunda cuestión tiene que ver, si se quiere, un poco con cuestiones de fondo respecto a la política económica, porque la política económica está en un parate, con inflación que no cesa y empleo que no crea, con estos niveles de gasto público. O sea, no es que en términos, si vos querés, ideológicos, de fondo o de política económica,
Argentina ha entrado en una recesión por cuestiones internacionales o por cuestiones de ajuste interno en el sector público. Porque el temor que hay acá, y que el gobierno siempre se encargó de difundir, es que de un lado están los buenos y del otro lado están los ajustadores. Ahora acá estamos en el doble problema, que se ha ajustado al sector privado, no se ha ajustado al sector público, acorde a lo que esta política económica dicta. No obstante eso, tenés recesión. La tercera cuestión es, entonces, con aumento del gasto público, no es que estamos armando la salida de la economía. O sea, eso ya se está aplicando. El gasto público viene asombrosamente en ascenso y la política económica, entre comillas, sigue sin rendir fruto. O sea, entonces la primera cuestión es estructural, la segunda cuestión es de política económica y la tercera cuestión es de futuro. Aún aquellos que hemos sido más preventivos con la idea de decir cuidado con el gasto, nos hemos quedado cortos. Argentina puede estar yendo a una emisión monetaria del orden de los 200.000 millones de pesos, incluido el déficit cuasi fiscal, que significa varias cosas. Primero, que habrá que ver si la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central alcanza para esto. O sea, sí. Yo antes escuchaba que algún miembro del gobierno decía no hay que tener miedo porque los países más modernos tienen estas cosas, no sé refiriéndose a qué tema. Los países más modernos también en sus bancos centrales tienen mandato dual, o sea, trabajar por la estabilidad de la moneda y además por el empleo. Ahora, cuando al Banco Central de Argentina en estas condiciones le das mandato dual, termina prácticamente en un patrimonio neto negativo, o sea, termina vaciado, trabajando supuestamente por el mandato dual, casi que entonces tenés que ir a una reforma a la Carta Orgánica que no le permite el mandato dual. Ahora, Carlos, perdón, ¿me pones esa cifra de gasto que vos ves descontrolado en números y cuánta plata es eso? Para que tengas una idea, en el semestre debe estar rozándolo solamente en la administración central, o sea, esto es excluyendo el gasto público propio provincial y de las municipalidades. Este es el que presenta el gasto público como de la administración provincial y el que tradicionalmente requiere emisión de moneda. Está orillando en el primer semestre los 500.000 millones de pesos. Va a superar el billón. Claro. Sí, va a superar el billón. Largo lo va a superar. Porque en la estacionalidad del gasto público, lo peor viene en el segundo semestre tradicionalmente. Claro. Entonces, yo te digo, acá ya te quedás corto con todo, con la Carta Orgánica, con la emisión de moneda. Vos tenés en cuenta, si algún día tenés que hacer una reforma o un plan de estabilidad, que la emisión de moneda en la Argentina es el número de recaudación, voy a decir una palabra incorrecta, emisión monetaria, recaudación, que va en el lugar número 4, detrás del IVA, la seguridad social y el impuesto a las ganancias, que son fortísimos, viene la emisión de moneda. La emisión de moneda hoy en la Argentina está a punto de superar a lo largo del año a la suma de todas las retenciones más el cheque. Claro. En términos de magnitud. Claro, tremendo. O sea, eso es lo que significa el impuesto inflacionario, ¿no es cierto? El impuesto inflacionario, efectivamente, o como decías antes vos, el acrecentar la cantidad de pesos en el mercado mediante emisión, lo que devalúa es el peso. Obviamente. O sea, la devaluación de moneda se da porque aumenta este ritmo infernal la cantidad de moneda que emitís. Ahora, entonces te pido un favor, entonces, Carlos, para entender bien. Si el gas, perdón, Carlos, si el gasto público estuvo en el orden de los 500.000 millones de pesos, poneme ahora en números cuánto de eso se bancó o se banca con emisión monetaria, en cantidad de plata. Bueno, a lo largo del primer semestre, la emisión monetaria total del Banco Central
estuvo en el orden de los 80.000 millones de pesos, pero no fue todo debido al gasto público, porque justamente te decía, y ahí debe haber la mitad o algo más, no fue mucho en el primer semestre. ¿Por qué? Porque el primer semestre es donde paradójicamente el gasto público es menor y donde la recaudación tributaria genuina es mayor. Entonces la necesidad de gasto público esta a la que estamos haciendo referencia hace unos meses, y ahora se ha puesto de moda en términos de lo que viene de aquí a fin de año, tiene especial foco justamente en el segundo semestre. Lo que te he dicho en otras palabras es, el gasto público ha sido infernal en el primer semestre y tuvo un financiamiento relativamente genuino, aunque se emitió moneda. O sea, lo peor en términos de emisión monetaria está por venir, pero lo que ocurre es que simultáneamente no ha habido freno en el gasto, por lo tanto esta proyección de emisión monetaria. Ahora vos fíjate lo paradójico del asunto, y parte de lo que se supone es las diferencias entre el Banco Central y el Ministerio de Economía. Monetaria que genera el Banco Central y la que va a generar para poder pagar sueldos, maestros, jubilados, etcétera, etcétera, simultáneamente en el devenir de los días el Banco Central la tiene que absorber pagando una tasa de interés altísima, porque si va dejando toda esa plata en el mercado, vuela la inflación y el tipo de cambio paralelo. Entonces acá es como que la política económica está encerrada en que tiene un déficit fiscal mayúsculo, lo financia con emisión. A la emisión hay que absorberla porque si no tenés una explosión, y la economía la tenés en recesión. O sea, honestamente, ya ha llegado el momento de revisar la política económica de Argentina. Salvo que, bueno, el gobierno, o por ideología, o porque crea en esto, sigue para adelante. Vos fíjate que no hay ministro de Economía de esta administración desde el 2003 a la fecha, ni presidente del Banco Central de esta administración del 2003 a la fecha, que el día que renuncia empieza a hablar lo contrario de lo que hablaba mientras estaba en el puesto. Claro. Sí, claro. Es casi inmediato. Nombrame un ministro saliente o un presidente del Banco Central saliente que diga una vez que salió que la política económica y el camino elegido está en lo correcto. Claro. Ninguno. Sí, claro. Pasó con Redrado, con Pratgay, y acaba de pasar con Mercedes Marcó del Potro. De presidente del Banco Central. Que puedo mencionar a Labaña, a Lustó, por una cuestión de cómo es él y es amigo y lo conozco, Miguel Peirano Callado. Claro. Y no sé quién me queda ahí, Fernández, que nunca habló, Lorenzino, que no habló, pero que no es ministro, pero está en funciones. O sea, lo que no puede ocurrir es que hay una defensa extraordinaria de lo que se está haciendo. Sí. Y a los 15 minutos de cuando están afuera, no solo se ponen en la vereda de enfrente en términos políticos, sino también técnicos y profesionales. Eso no puede ocurrir más. Quiere decir que la primera pregunta debe ser, y hasta hace 15 minutos que estabas ahí, ¿estaba bien y ahora está mal? Claro. Bueno, estamos conversando un minuto en este comentario con el doctor Melconian, que nos confirma estas cifras colosales de gasto público y de emisión monetaria. Carlos, estamos en contacto en la semana. Abrazo y gracias. Bueno, gracias a ustedes y un abrazo a todos.